Bien, ¿qué estamos viendo en la pantalla? Bueno, es el tablero que trabajamos la clase pasada. Bien, quizá aquellos que recuerden con precisión cómo lo habíamos trabajado, verán alguna pequeña diferencia con lo que trabajamos la semana pasada, pero no pasa nada. Bien, en sí, agregué unas pequeñas bases que nos van a servir para explicar algunos conceptos en Power Query y en DAX. Bien, porque hoy vamos a estar definiendo algo, un concepto que se lo denomina modelo semántico. Bien. Eh, el modelo semántico, en pocas palabras, es un universo interrelacionado de bases de datos. Bien, nosotros cuando empecemos a relacionar nuestras bases de datos, dándole un fin particular a las relaciones entre bases de datos, vamos a generar un modelo semántico. Bien, ¿a qué nos referimos con relacionar base de datos? Bueno, mediante una clave primaria, que podría ser un valor, nos vamos a conectar de una base a otra. Bien, un ejemplo práctico muy simple es el siguiente. Bien, supónganse que yo trabajo en una dirección de personal y estoy encargado de controlar, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo de las personas. Bien, de los empleados del organismo al cual pertenezco. Entonces, por lo general yo voy a tener una base de personas, ¿bien? Y una base de liquidaciones de sueldo, ¿bien? Bueno, dentro de lo que es el mundo de los datos existen distintos conceptos como pueden ser claves primarias, ¿bien? Por lo general una clave primaria se la llama a aquel registro único o aquel ID, ¿bien? La identificación de registro que tiene una base de datos, ¿bien? Por ejemplo. En una base de personas, probablemente la clave primaria, bien, esto lo vamos a ver en un ratito, va a tener un poco más de sentido, pero la clave primaria sería el DNI y en la clave, en la base de liquidación de sueldo, la clave primaria quizás sea justamente la liquidación de sueldo, no el código de liquidación de sueldo. Pero a lo que vamos que la base de liquidación de sueldo y personas la podríamos unir mediante DNI, bien, mediante una clave que sería el DNI, bien, un valor clave de conexión que será el DNI, bien. Ahí estamos hablando que estamos relacionando bases, bien. Otro caso muy práctico que probablemente todos conozcamos es cuando hacemos un buscar B en Excel, bien. Cuando hacemos un buscar B en Excel estamos definiendo, por ejemplo, una clave de búsqueda, bien, un valor de clave, que es el primer argumento en buscar B. eh, para aquellos que no recuerden los argumentos o no conozcan la función buscar B, tiene cuatro argumentos, bien. Valor de búsqueda, matriz de búsqueda, esto quiere decir dónde vamos a buscar la información, la columna que deseamos traer, es decir, el valor que deseamos traer, y bueno, la aproximación o la coincidencia, si es exacta o aproximada. Bien. Bueno, el buscar B también es una manera de relacionar base de datos, bien, mediante un valor clave, siempre mediante un valor clave. En lo que es este curso vamos a ver cómo relacionar base de datos mediante valores clave, bien. Hay otras formas de relacionar base de datos, pero no entran en este curso. Entonces, bueno, les decía, durante el día vamos a ver, vamos a recabar varias veces este concepto, tanto en Power Query como en DAX. Pero antes de arrancar con eso, vamos a trabajar con posibles errores que podemos llegar a tener con Power Query. Bien, y vamos a empezar con uno que es muy simple, que es lo siguiente. ¿Se imaginan qué podría llegar a pasar si una de las bases de datos a las cuales nos conectamos desaparece o cambia de lugar? Yo, por ejemplo, les voy a mostrar esta base de obras. Si vamos al paso aplicado de origen, tenemos la definición de conexión, bien, la ruta donde nos estamos conectando. En este caso dice que está en mi computadora, bien, en X carpeta y el archivo es obras.excel, bien. Yo lo que voy a hacer es dirigirme a esta carpeta y voy a forzar el error cambiando el archivo de lugar, bien. Por ejemplo, voy a hacer una nueva carpeta acá. Yo voy a cambiar esta, que es la base de obras en nuestro tablero, la voy a poner acá adentro, ¿bien?
Supongamos que la base se movió de lugar o se eliminó. Bien, estamos en la base de obras. Hasta ahora nosotros no tendríamos ningún problema, bien. Aunque si somos un poco atentos, podemos observar que en lo que es la calidad de columnas, que es esa herramienta que vimos en la clase pasada, como para que nos asista un poquito en lo que es nuestro trabajo de Power Query, ya nos tira un indicio de que hay un error. Bien, fíjense que se dice, se produjo un error inesperado y tenemos una famosa cinta de precaución entre, mejor dicho, debajo del encabezado de columna. Bien. Pero en sí nosotros podemos navegar sobre los datos y quizá hacer alguna operación, ¿bien? Yo voy a forzar el error un poquito más y voy a actualizar la información, ¿bien? Nosotros en Power BI tenemos posibilidad de actualizar la información, ¿bien? Voy a actualizar esta base de datos y ahora sí me da error, ¿bien? Ahora directamente me da error, no me deja hacer nada, dejé de ver los datos, ¿bien? La previsualización de los datos, porque no encuentra el archivo, ¿bien? Entonces acá es uno de los primeros problemas que nos podemos llegar a encontrar con Power BI, que es que al momento de que el tablero quiere conectarse con un origen, no lo encuentre, ¿bien? Y ese es un error muy común. ¿Por qué? Porque quizá el archivo cambió de lugar, quizá el archivo cambió de nombre, bien, ahora vamos a replicar este error, pero funciona de la misma manera. O quizá yo le compartí mi tablero a otra persona y esa otra persona quiso actualizar la información y obviamente le va a saltar el error porque no dispone con las bases de datos necesarias. Bien, entonces punto importante cuando trabajamos con Power BI, tener en cuenta que las bases de datos deben estar en un lugar estático, bien, en un lugar estático y con un nombre estático. Bien. Obviamente, nosotros podemos diferir un poquito ahí con el sistema de carga de datos cuando es una carpeta, bien que es lo que vimos en la clase pasada, donde nosotros nos conectábamos a una carpeta y no importaba el nombre del archivo, lo único que importaba es que el formato de todos los archivos dentro de esa carpeta sea igual, bien o similar. Bien. Pero en particular nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros definimos de manera estricta un punto de conexión a una base de datos. Bien, entonces cuando Power BI no se pueda conectar a esa base de datos con la definición que determinamos, va a saltar error. Bien. Posibles soluciones para este error, bueno, volver a configurar el origen de datos. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tener dos maneras. La primera es ir a pasos aplicados y tocar el engranaje, la famosa edición del paso aplicado, y ver qué nos permite hacer. Bien, yo voy a tocar el engranaje acá y nos va a abrir esta ventana emergente. Bien, ¿qué vamos a hacer para solucionar el error? Volver a buscar la base de datos. Bien, por ejemplo, yo le puse acá, cambio de lugar base de datos, pongo aceptar y efectivamente arreglé el problema. Bien, ¿qué pasaría si la base de datos cambió de nombre? Bueno, hago lo mismo. Ahora, si la base de datos va a cambiar de nombre siempre, deberíamos eh, buscar otra estrategia. Bien, por ejemplo, no necesitamos pegar muchos archivos uno arriba del otro, como vimos anteriormente, con la base de pagos, si es que lo recuerda. Pero el archivo siempre viene con un nombre distinto o con alguna característica de lo que es el archivo viene distinta. Nosotros podríamos sortear ese problema poniéndolo en una carpeta y cargando la carpeta en vez del archivo. Bien, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Bien, yo en este caso voy a hacer un nuevo origen, cargar carpeta, bien. Estamos en clase 2 porque habían quedado las bases ahí. Lo hacemos de manera rapidita, así no perdemos tiempo. Bien. Fíjense, esta que se llama cambio de lugar de base, es la misma base de obras que tenemos acá arriba, bien, nada más que cambió la forma de conectarme a ese archivo, bien.
Y si yo, por ejemplo, me vengo acá y le cambio el nombre a esto, aunque sea, por ejemplo, le cambio una letra de minúscula a mayúscula. Si yo vengo a la base de obras, por ejemplo, vamos a actualizar la vista previa. Bueno, en este caso me lo reconoce. Me reconoce la minúscula y mayúscula, no tuvo problema con eso, pero le voy a cambiar el nombre de manera estricta. Le voy a poner, por ejemplo, un 2. Bien. Ahora sí me va a saltar un error. Fíjense que cuando el archivo cambia de nombre, cuando estamos trabajando con una conexión estricta a un Excel, se rompe la base de datos, bien la tabla, pero cuando trabajamos quizá con una carga de una carpeta, no vamos a tener problema. Lo único que va a suceder es que va a cambiar la famosa columna de identificación de la base de datos, que es el source name, ¿bien? Esto como dos posibles soluciones para este problema de qué pasa si mi archivo cambia de lugar o cambia de nombre constantemente, ¿bien? Ahí tenemos las dos soluciones. Una es modificar nuevamente el origen de datos y otra es sortear con esta estrategia de cargar una carpeta para aquellos casos que cambie el nombre del archivo. Bueno, nosotros querramos prescindir de tener que cambiar el nombre de manera manual, ¿bien? Bien. Em, Otro error recurrente es el siguiente, ¿bien? Yo, por ejemplo, se me cerraron un par de pantallitas webs. Yo, por ejemplo, a mí me interesa quizá filtrar un ID de obra en particular, ¿bien? Yo lo voy a hacer para que veamos este caso práctico, ¿bien? Lo que voy a hacer es filtrar, por ejemplo, tres obras, ¿bien? Yo tengo estas tres obras filtradas, ¿bien? Recuerden, cada vez que hacemos una operación en Power Query se va a generar un paso aplicado, bien, el cual nos va a estar indicando cuáles fueron las distintas transformaciones que se fueron haciendo en la base de datos, los cuales son editables o eliminables, bien, además que estos se aplican de una manera secuencial, de manera descendiente y también podemos reordenar su secuencia, bien. Yo, por ejemplo, había filtrado más adelante, filtré por la columna ID obra, tres obras en particular, ¿bien? Yo lo que voy a hacer acá, le voy a cambiar el nombre a esta columna y le voy a poner ID de esta manera, ¿bien? Bueno, en realidad ya hay una, es verdad que ya hay una columna que se llama ID. Voy a poner un nombre arbitrario, ¿bien? Le puse ID obra, pero abreviado, ¿bien? Yo voy a seguir adelante y vamos a ver qué pasa. Fíjense. Acá estamos parados en el paso columna con nombre cambiado. Bien, lo que básicamente hicimos fue cambiarle nombre a una columna. Si prestan atención, en la barra de fórmulas en la parte superior, más o menos leyendo el código M, podemos entender de qué se trata este paso aplicado. Bien, fíjense. Table, rename columns, o sea, renombramos columnas de una tabla. Sobre esto que vemos acá, tipo cambiado, hace referencia al paso actual en el cual estábamos parados, por ejemplo, tipo cambiado. Es decir, es el paso anterior. Y acá vemos la transformación. Bien, antes se llamaba ID obra y ahora le pusimos IDO. Bien, esto es un dato de color para aquellos que se quieren adentrar o entender un poquito más de cómo trabaja Power Query. Bien, yo sigo en la secuencia de pasos aplicados a uno que es tipo cambiado, donde puedo observar también que la columna ID, que es la primera, se cambió a tipo texto, por ejemplo, ¿no? También lo puedo ver en el código M o viendo la identificación de tipo de datos sobre las columnas. Bien, recuerden que cada columna tiene un tipo de datos específico y nosotros podemos verlo de manera rápida observando estos iconos. Bien, y me voy al paso fila filtrada y acá tengo un error. Bien, ¿y por qué tengo un error? Porque al igual de como pasa con las bases de datos, cuando cambian de lugar o de nombre,
Cuando yo hago un paso aplicado, se está definiendo para una identidad que esa identidad es una columna, ¿bien? Puede ser una columna, una fila u otra tabla, ¿bien? En este caso era una columna, ¿bien? Y yo definí que lo que tenía que hacer Power Query era filtrar la columna ID obra por X valor, ¿bien? Pero en este caso, la columna ID obra no existe más, ¿bien? ¿Por qué? Porque le cambiamos el nombre, no es que no existe. El nombre es otro, ¿bien? Fíjense que además siempre que tenemos un error en Power Query nos va a estar dando una descripción, la cual nos va a orientar dónde está el problema, ¿bien? Fíjense. Error de expresión, no se encontró el campo ID de obra del registro. Bien, detalles y nos tira un detalle. Bien, ¿cómo se soluciona este error? Bueno, de dos maneras. Volviendo, eliminando el paso filtrado, porque en este caso los filtros, cuando dan error no los podemos editar. Fíjense que acá ya tengo error en la base de datos y el paso filas filtradas no tiene el engranaje de edición a su derecha. Una solución es borrar el paso aplicado y volver a aplicarlo. Bien, esa podría ser una solución. U otra solución, si nos animamos, es venir al código M y cambiar o corregir el error desde acá. Por ejemplo, fíjense, acá la función filtro se llama select rows. Bien, fíjense, tabla select rows. Seleccionamos filas, básicamente. Y hay distintas condiciones, pero en alguna de esas condiciones encontramos que el ID de obra tiene que ser igual a X valor o igual a otro valor o igual a otro valor. Bien, ¿cómo sé que hay un OR? Porque tenemos este operador lógico que es OR. Bien, dentro de lo que es la computación, bien, los sistemas de cómputo, justamente la computación, existen operadores lógicos, los cuales precisamente se llaman operadores booleanos. Bien. Y dentro de esos operadores booleanos hay lógicas como las que pueden ser el O, ¿bien? Donde nosotros vamos a definir varias condiciones y cuando alguna de esas sea alguna de ellas sea verdadera, se va a desencadenar una consecuencia, ¿bien? Esto lo vamos a ver igual la clase que viene probablemente con un poquito más de detalle. Bien, le decía, ¿cómo podríamos solucionarlo? Eliminando el paso y volviendo a ser, o si nos animamos, modificándolo acá. Por ejemplo, yo entiendo que la columna de obra no es que no existe, sino que cambió de nombre a ido. Bien, entonces yo podría poner acá, en vez de id de obra, ido y aprieto enter y sale andando. Bien. Mis recomendaciones para aquellos, mejor dicho, mis recomendaciones para todos ustedes es que en principio hagan la operación de eliminar el paso y volver a hacerla, ¿bien? Cuando ya tengan un poquito de práctica y ya la tengan un poco más clara, sí pueden hacerlo sobre el código M, ¿bien? Más que nada para que no se les arruine su trabajo, quizá con algún error involuntario, ¿bien? Entonces nosotros eliminamos el paso y lo podemos volver a aplicar, ¿bien? Yo en este caso no me interesa modificar el nombre de la columna. Bien. Hasta ahí fui claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Ahora a continuación vamos a ver una nueva herramienta Power Query, ¿bien? La cual va a ser la posibilidad de agregar columnas, ¿bien? Nosotros dentro de Power Query vamos a tener la posibilidad de agregar columnas mediante distintas situaciones, ¿bien? Por ejemplo, algo que se suele llamar columna condicional, que de hecho la herramienta se llama así, donde nosotros evaluando ciertas condiciones podemos generar un valor de salida, ¿bien? Que va a desencadenar una nueva columna. O, por ejemplo, hacer columnas personalizadas. Bien, esto quiere decir que nosotros mediante una programación en M vamos a poder generar una columna que haga determinada cosa, etcétera. Bien, yo le voy a mostrar, por ejemplo, la funcionalidad de la columna personalizada para operaciones simples que son bastante útiles. Por ejemplo, concatenar dos columnas, bien, es decir, concatenar dos valores. Y para eso me voy a dirigir principalmente a una base de pagos. Bien, les comento, la base de pagos que habíamos trabajado nosotros la semana pasada la cargábamos de una carpeta y ya la teníamos unificada en una sola tabla.
Yo en este caso, a fines prácticos para esta clase, lo que hice fue dividirla en año 2024 y 2025, porque bueno, en un ratito vamos a ver una herramienta que nos va a ser de utilidad para solucionar esta problemática. Bien. Les decía, nosotros vamos a encontrar la posibilidad de agregar columnas en la sección, justamente agregar columnas, bien, en la sección superior, en la barra de herramientas. Si vamos observando de izquierda a derecha, vamos a encontrar archivo, inicio, transformar y agregar columnas, bien. Y nos vamos a frenar acá. Acá en la sección izquierda vamos a encontrar distintas herramientas para trabajar con columnas, bien, agregar o modificar columnas. Bien, por ejemplo, nosotros podríamos duplicar una columna. Bien, ¿cómo duplicamos una columna? Hay dos maneras. Bien, la primera y la más simple es haciendo clic derecho sobre la columna y en la cuarta opción vamos a encontrar justamente la herramienta de duplicar columnas. Bien, si yo aprieto acá, lo que va a hacer es hacerme una copia de la columna. Bien, ¿para qué puede ser de utilidad esto? Bueno, para trabajar con la información que contenga una columna. Por ejemplo, a mí me puede interesar dividir esta columna por un delimitador. Bien, si observamos, nosotros tenemos un delimitador en esta columna que es un guión medio. Bien, yo me podría interesar descomprimir, llamémoslo así, la información que está contenida de esta columna mediante un delimitador. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos deberíamos volver a inicio. Bien, y buscar la herramienta dividir columna, bien, que la vamos a encontrar en la sección central derecha. Fíjense, si a mi cursor encontramos dividir columna y vamos a encontrar varias opciones para dividir una columna. Yo en este caso lo voy a hacer por delimitador, bien. Por ejemplo, voy a dividir de manera automática, bien. Es muy simple cómo funciona dividir columna. Lo que nos va a preguntar es cuál es el delimitador y la configuración de división. Bien, si lo quiero hacer en cada aparición o si lo quiero hacer en la primera. Bien. Y fíjense que acá lo que me hizo Power Query es dividirme la columna en cada aparición del delimitador, indicándome cuántas columnas dividí. Bien, fíjense, ID SAP copia, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Esto quiere decir que el guión medio estuvo al menos 4 veces eh, dentro de los valores. Bien. ¿Para qué me podría servir duplicar una columna? Bueno, para hacer este tipo de operaciones, porque si prestan atención, no es que me copió la información y me la dividió, sino que sobre la misma columna me la dividió. Entonces, yo volviendo al inicio de la tabla, quizá me es de utilidad conservar la columna original y es una buena solución duplicarla y dividirla por un delimitador, ¿bien? Más que nada, por eso les explicaba esto de duplicar columna y dividir, ¿bien? Yo voy a retroceder hacia atrás, en realidad voy a eliminar los pasos y voy a volver a la sección de agregar columna, ¿bien? Ahora nosotros vamos a hacer la operación inversa, ¿bien? En vez de dividir una columna, quizá me conviene unir dos columnas, ¿bien? Por X motivo. Entonces, ¿cómo podría hacer eso yo? Bueno, haciendo uso de la herramienta columna personalizada, ¿bien? Nuevamente en la sección agregar columna, sección izquierda, vamos a encontrar la opción de columna personalizada, ¿bien? Se va a caracterizar por una tabla con una columna remarcada en celeste y un símbolo de explosión, ¿bien? O un solcito, en realidad sería. Fíjense, columna personalizada crea en esta tabla una columna basada en una fórmula personalizada. Bien, vamos a poner la opción y vamos a ver lo siguiente. Nos va a abrir esta ventana emergente. Bien, ¿qué vamos a tener en esta ventana emergente? Bueno, la posibilidad de generar una columna mediante algún cálculo. Bien, como por ejemplo, nuevamente, caso analógico, es cuando hacemos una fórmula en Excel. Bien, nosotros, por ejemplo, hacemos un contar sí, por lo general lo que hacemos es insertar columna, ponemos el nombre de la columna y ponemos la fórmula. En este caso podría ser contar sí y estamos generando una columna, bien, básicamente mediante una fórmula. Nosotros estaríamos haciendo lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta ventana? Bueno, lo siguiente. A primera medida vamos a encontrar el nombre de la columna a la cual vamos a crear, ¿bien? En este caso se llama personalizado, ¿bien? Yo le voy a poner OP, ¿bien? Orden de pago abreviado.
Debajo del nombre de la columna vamos a encontrar la fórmula, ¿bien? Y ahora nos vamos a detener en esto. Pero acá nosotros vamos a justamente declarar el contenido de esta nueva identidad, ¿bien? Cuando yo hable de identidad voy a estar haciendo referencia a columnas, tablas, variables, etcétera, ¿bien? Ese tipo de cuestiones, ¿bien? A eso llamamos identidad en lo que es el mundo de los datos. Después definimos de qué tipo es esa identidad, haciendo referencia si es una columna o una tabla, ¿bien? Le decía, entonces ya retomando este concepto, lo primero que vamos a ver es el nombre y la identidad. Por segundo, dentro de esta barra de fórmulas vamos a encontrar y definir el contenido de la identidad. Y a la derecha vamos a encontrar las columnas disponibles de esta base de datos. ¿Bien? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, quizá si yo necesito compilar información de otras columnas, lo puedo hacer. Bien, por ejemplo, como les decía, quizá a mí me interesaba hacer un contar si sobre una columna. Bueno, yo podría disponer de esa información de esta manera. ¿Bien? Entonces, a mí lo que me va a interesar en este caso es concatenar algo que se llama ejercicio formulario y número de formulario, ¿bien? Que va a corresponder en esta base al ejercicio presupuestario, es decir, al presupuesto anual, ¿bien? Lo que sale sancionado por la ley de presupuesto. Y el número de formulario va a ser representación al código de pago, ¿bien? Básicamente vamos a tener un año y un número de pago, básicamente. Entonces yo voy a necesitar, voy a querer concatenar esas dos cosas, ¿bien? Para generar una orden de pago. Comprimir estos dos valores en una sola columna. Lo voy a buscar acá, por ejemplo, acá tengo número de formulario, que es lo que yo necesito, y al lado tengo ejercicio formulario, ¿bien? Si yo aprieto aceptar así, lo que hice fue, dentro de la barra de fórmulas, fue traer los dos valores, ¿bien? Si yo pongo aceptar así, me va a saltar error, ¿bien? Cuando yo vea dentro de Power Query este tipo de columnas que dice claramente en un valor error, puedo tocar, fíjense que si yo me paro sobre el cursor, hace un subrayado sobre el error, puedo tocar en el error y probablemente me esté dando un detalle del error, ¿bien? Por ejemplo, no se puede, bueno, en este caso me está tirando un error que no se puede aplicar acceso al campo, ¿bien? Porque en realidad lo que estamos haciendo es tener un error de sintaxis horrible, que es poner dos cosas sueltas dentro de una fórmula, ¿bien? Entonces, por suerte, las columnas personalizadas sí son editables. Bien, entonces aprieto el engranaje y vuelvo a la ventana que habíamos visto anteriormente. Y acá ya definimos un nuevo concepto, ¿bien? Eh, Mejor dicho, no un nuevo concepto, sino una nueva herramienta. Nosotros en Power BI vamos a tener la posibilidad de concatenar valores, ¿bien? Concatenar valores o condiciones mediante algo que es el i-comercial, ¿bien? O el ampersand, ¿bien? ¿Qué es el i-comercial o el ampersand? Bueno, es aquel valor que encontramos sobre el 6 dentro de nuestro teclado numérico, ¿bien? Si prestan atención, tenemos el famoso i-comercial en el 6, ¿bien? ¿Cómo accedemos a este valor? Bueno, apretando Shift y el número pertinente, ¿bien? En este caso, Shift 6, ¿bien? Vamos a poner Shift 6 y vamos a acceder a este valor, ¿bien? Cuando yo tenga una única aparición del ampersand, ¿bien? O del i-comercial, vamos a estar accediendo a la operación de concatenar, ¿bien? Entonces, fíjense que acá el ampersand tiene un subrayado rojo, lo que me está indicando siempre en Power BI, tanto Power Query como en DAX, vamos a encontrar los errores de sintaxis como subrayado rojo, ¿bien? Por lo general, en realidad, en todos los sistemas de software lo encontramos de esta manera, pero para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros tenemos un error de sintaxis, puede ser que nos falte un argumento de una fórmula, puede ser que la hayamos cerrado en algún tipeo, nos va a subrayar en color rojo el error de sintaxis, ¿bien? O la apertura de error de sintaxis, ¿bien? ¿Por qué me está marcando error de sintaxis? Porque si yo abro una operación de concatenar, estrictamente Power BI va a necesitar el segundo argumento, ¿bien? En este caso, cuando abrimos operación de concatenar, vamos a concatenar objeto 1 con objeto 2, ¿bien? Si el objeto 2 no existe, hay un error de sintaxis. No podemos concatenar algo con el aire, ¿bien? Por eso me está saltando error de sintaxis.
Y otro concepto o otra herramienta va a ser la apertura de texto, ¿bien? Nosotros si queremos escribir un texto determinado en Power BI, tanto nuevamente en Power Query o en Power DAX, vamos a tener que hacerlo con la apertura de comillas dobles, ¿bien? Fíjense, comillas dobles, accedemos con el Shift 2, ¿bien? Fíjense que yo acá accedí y si prestamos atención, las comillas dobles se están pintando de color bordeaux, ¿bien? Y esto quiere decir que estamos dentro de una apertura de texto, ¿bien? Estamos pudiendo escribir una cadena de texto personalizada, ¿bien? Por ejemplo, yo voy a poner una barra inclinada hacia la derecha, ¿bien? ¿Cómo se lee esto? Número de formulario concatenado con barra inclinada hacia la derecha, ¿bien? Si yo quisiera agregar un argumento más, es decir, pegar, por ejemplo, el ejercicio formulario, que era lo que yo necesitaba, nuevamente tengo que aplicar la operación de concatenar, ¿bien? A medida que yo quiera ir pegando distintos argumentos, voy a tener que ir aperturando operación concatenar, ¿bien? Porque la operación concatenar tiene un único uso para argumento 1 y argumento 2, ¿bien? En este caso voy a buscar la otra columna de interés que va a ser ejercicio formulario. Bien, y acá deberíamos tener un resultado de dos números separados por una barra inclinada hacia la derecha, ¿bien? Nos sigue saltando error por lo siguiente. Viene acá retomamos el lineamiento de los posibles errores que tengamos dentro de Power Query. Ya vimos qué pasa cuando una tabla cambia de lugar o de nombre, qué pasa cuando una columna cambia de lugar o deja de existir, bien. Y ahora vamos a empezar a entrarnos en errores quizá un poquito menos recurrentes, pero que son un poco molestos, bien. Son bastante molestos en realidad. Por ejemplo, particularmente, Power Query no nos permite concatenar o insertar valores numéricos dentro de una cadena de texto. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nosotros en sí no tenemos un error de sintaxis, sino que estamos queriendo meter números dentro de una cadena de texto y eso a Power Query no le gusta. ¿Bien? Vamos a tener dos opciones de sortearlos. ¿Bien? Nosotros actualmente vamos a ver una. Pero después de ver esta opción les voy a comentar cuál sería la otra, ¿bien? Pero no lo vamos a ver con detalle. ¿Cómo soluciono este problema? Bueno, yo evidentemente, porque conozco la base de datos, sé que número de formulario y ejercicio formulario están en número, ¿bien? Y para que nosotros podamos concatenarlos, al menos tienen que estar en texto o en formato cualquiera, ¿bien? Entonces yo, para solucionar este problema, voy a tener que ir al paso anterior, por ejemplo, ¿no? Y buscar las pertinentes columnas, ¿no? Están por acá. Fíjense que yo puedo observar que están en numérico porque tienen el simbolito del 1, 2, 3, ¿bien? Y voy a transformar el tipo de datos, ¿bien? Recuerden, para transformar el tipo de datos podemos ir a la sección transformar y buscar en la sección central izquierda tipo de datos donde nosotros vamos a poder cambiar de manera manual el tipo de datos. Bien, yo por ejemplo voy a ponerle texto a ambas columnas, ¿bien? Quédense tranquilos, salvo esto, bueno, va a ser una recuperación. Yo les recomendaría que, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer esta operación para concatenar dos números dentro de un texto, números dentro de un texto en general, les recomendaría que en vez de pasarla a texto la pasen a cualquiera, ¿bien? ¿Por qué? Porque es más fácil después volver al formato numérico de un texto. Porque a veces Power Query tiene un problema de, si yo tengo un número que está declarado como texto, bien, el tipo de datos está declarado como texto, y es un número decimal, bien, es un número decimal, en este caso número formulario es un número entero y ejercicio formulario también. Pero cuando tenemos un número decimal declarado como texto, a veces Power Query le cuesta pasarlo a número, bien. No, no es regla general, pero podemos llegar a tener ese problema. Y particularmente por el delimitador que tenga la unidad eh, de miles, bien, y la unidad de decimales, bien, las milésimas y los decimales. Bien. Por ejemplo, el estándar de Power BI sería que la coma sea separador de decimales y el punto separador de miles, bien. Si nosotros tenemos invertida esa relación y tenemos el punto como separador de decimales,
ahí podríamos llegar a tener un problema para que Power Query reconozca el número. Bien, dato de color de todas maneras. Bueno, lo que hicimos fue acomodar de manera ventajosa, digamos, el tipo de datos de las columnas que estábamos deseando concatenar. Entonces voy a volver al paso aplicado, personalizada agregada, y voy a ir al final de la tabla. Y ahora efectivamente nuestra columna calculada, bien, esto ya entramos en el famoso concepto de columna calculada, es una columna que no viene del origen de datos y existe mediante una operación analítica. Bien, en este caso fue concatenar dos números y generar una cadena de texto que es una orden de pago. Bien. Otra posible solución para esto, en vez de cambiar el tipo de texto, sería utilizar una función de formateo dentro de lo que es la fórmula de la columna calculada. Bien, esto se los dejo como punto o como tarea para la casa para que si alguno lo quiere investigar, pero nosotros podemos poner, por ejemplo, dentro de esta fórmula, cambiar el tipo de datos solo en esta operación. Bien, por ejemplo, declarar que una función que es as.text, número de formulario, y ahí no tendríamos la necesidad de cambiar el tipo de datos de la columna, ¿bien? Lo estaríamos haciendo de manera directa sobre la fórmula, ¿bien? Pero como en este curso no vemos cómo programar en M, no lo vamos a ver, ¿bien? Más que nada para que no se confundan tampoco. Bien. Entonces acá vamos a tener ese tipo de problemas, ¿bien? Hay que tener en cuenta el tipo de datos con el cual estamos trabajando. Además, con las columnas personalizadas, bien, yo les dejo para tarea para casa, digamos, que investiguen, por ejemplo, invocar, perdón, la herramienta columna condicional, donde nosotros nos va a preguntar distintas condiciones y vamos a poder desencadenar un valor de salida. Por ejemplo, nos va a preguntar, podemos, mejor dicho, preguntarle a una columna si, eh, supongamos que tenemos una columna numérica, ¿no? Podemos hacer un valor de salida si el número es mayor a 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el número es mayor de 100, nos va a dar verdadero o falso un valor determinado. Bien, bueno, esto se lo dejo para que lo investigue. Pero yo voy a hacer una nueva columna personalizada para comentarles que nosotros, por ejemplo, podemos agarrar y hacer operaciones básicas simples. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, bien, hacer a la potencia, a la n potencia, distintos valores, bien. O comparar fechas o valores, por ejemplo, de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener operadores lógicos básicos tanto en Power Query como en DAX, ¿bien? ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, el más, el menos, el dividir, que se va a caracterizar por barra inclinada hacia la derecha, el multiplicar, que va a ser el asterisco, ¿bien? El igual, que va a ser un simple igual, el estrictamente igual, que va a ser doble igual, y el distinto, bien, que el distinto va a ser apertura menor y apertura mayor, bien. Fíjense que va a quedar esa especie de rombo, bien. Esto es la operación lógica de distinto, bien. Obviamente, cuando yo haga una operación de matemática simple, como por ejemplo, voy a dividir esta columna que se llama vengado por 2. Evidentemente el número, vamos a filtrar este que es 2000, bien, que va a ser copiar este valor. Vamos a trabajar con esta fila, bien. Fíjense, yo me vengo a la columna de vengado, que va a estar por acá. Fíjense que el de vengado era esto, bien, y yo lo dividí por 2, me dio el número exacto, bien. También, o sea, puedo hacer cualquier otra cosa, sumarlo con otra columna. En este caso no voy a entrar en detalle de esto porque no tiene mucho sentido, bien, pero podemos hacer cualquier operación matemática, como por ejemplo sumar distintas columnas, bien, yo necesito sumar distintas columnas, lo puedo hacer en Power Query. Pero, por ejemplo, puedo evaluar operaciones como si es mayor a, por ejemplo, no sé, 1.000.000, bien.
Sí, 1 millón, perfecto. Si la columna de vengado cumple la condición que es mayor a 1 millón. Bien, y esto lo va a hacer sobre cada celda y sobre cada valor. Entonces acá, de esta manera, vamos a tener una columna que nos devuelva una lógica verdadero o falso. Bien, esto se convirtió en una columna booleana. Bien, las columnas booleanas son aquellas que nos devuelvan 0 y 1, verdadero o falso. Bien, porque nuevamente lo que es el sistema de computación, bien, esto hace referencia a los sistemas de software, a los sistemas de hardware, bien, todo lo que es computación, bien, funciona con lógicas verdadero o falso, bien, y con agrupaciones de esta lógica, bien, pero todo se resume a 0 y 1 o verdadero y falso, bien. Eh, Nosotros la clase que viene vamos a ver un poquito el sentido de trabajar con verdaderos y falsos, pero es una herramienta de gran utilidad trabajar con este tipo de valores, bien verdaderos o falsos. O, por ejemplo, yo podría evaluar si, por ejemplo, si una fecha, en este caso nos va a dar todo distinto, si una fecha es igual a otra, bien. En este caso nos va a volver todo falso, bien. Bueno, hay verdaderos. Estos verdaderos va a hacer referencia a que una orden de pago se imputó y se pagó el mismo día. Bien, son casos medios extraños, pero pueden suceder. Bien, o yo podría decir que sea distinto. Bien, el distinto va a ser este simbolito de acá. Bien, acá en este caso vamos a tener la operación inversa a lo que vimos recientemente. Bien. ¿Y de qué se trata el estrictamente igual? Bueno, el doble igual lo vamos a utilizar para lo siguiente. Vamos a poner un cabo acá. Y acá. El estrictamente igual se utiliza justamente para evaluar si una condición es igual a otra, pero de manera estricta. Y esto generalmente se utiliza para valores numéricos, bien, para cuando tenemos valores que no son enteros, bien, que tienen decimales, se utiliza específicamente para esto, bien, o para comparar porcentajes, etcétera, bien. Por lo general, no se utilizan con mucha recurrencia porque no tiene mucho sentido a niveles generales evaluar si un número tiene la misma cantidad de decimales y la misma configuración de decimales que otro. Bien, por lo general uno trabaja resumiendo la cantidad de decimales a 2 y bueno, ahí medio que si ponemos igual simple va a salir bien. Bien, voy a eliminar esto. Bien, eliminé la orden de pago, bueno, no pasa nada. Bien, fui claro. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a corrernos un poquito de los posibles errores y vamos a centrarnos en un nuevo concepto que va, mejor dicho, en dos nuevos conceptos que van a ser la posibilidad de combinar base de datos, en este caso dentro de Power Query. Bien. Nosotros vamos a tener dos operaciones para combinar base de datos. Bien. Una que propiamente se llama combinar consultas. Bien. Y otra que se llama anexar consultas. Bien. ¿De qué se tratan estas operaciones? Bueno, la primera, combinar consultas, nos va a permitir unir bases de datos de manera horizontal. Bien, ahora lo vamos a ver con detalle, pero nosotros lo que vamos a hacer con combinar consultas es, mediante un valor clave, como el que mencionábamos anteriormente, de cómo definíamos un modelo relacional entre bases de datos, vamos a conectar dos bases de datos y vamos a poder traernos información de una tabla hacia otra, bien, como si estuviéramos haciendo un buscar B, pero con la base de datos entera, bien. Esto en realidad en lo que es el mundo de los datos y la programación se llama joint, bien. Hay distintos.
formatos de unión, bien, lo que se llama left joint, right joint, inner joint, etcétera, bien. En este caso, Power BI funciona por lo general con la modalidad lo que es left joint, bien. ¿De qué se trata esto? Que bueno, nosotros vamos a estar parados en una base de datos y a esa base de datos en la cual estamos parados nos vamos a traer información de otra base de datos, bien. Y por eso se llama left join, porque en realidad lo que estamos haciendo es agregarle información a la base de datos izquierda, ¿bien? Que en realidad siempre hace referencia a la cual nos estamos parados, ¿bien? Al igual, estos pequeños conceptos van a tomar sentido cuando veamos la operación, ¿bien? Entonces, básicamente quizá a mí me interesa traerme información de otra tabla, ¿bien? Y yo tomé la decisión de hacerlo en Power Query, ¿bien? Porque nosotros vamos a tener posibilidad de hacer esto en DAX también, ¿no? Una vez que yo haya tomado la decisión de hacerlo en Power Query, voy a tener que tener en cuenta si realmente esas dos bases de datos tienen algún valor de conexión o se pueden conectar mediante algo, ¿bien? Y acá yo voy a pasar a este ejemplo. Fíjense, yo tengo dos obras que se llaman municipios, ¿bien? En la que es municipios a secas, voy a tener información clave de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Voy a tener mucha información de estos municipios, ¿bien? Donde nuestra clave primaria va a ser esta columna que se llama ID, que va a corresponder, para aquellos que quizá lo tengan claro, con el código cartoarba de cada municipio, ¿bien? Entonces voy a tener un serial del 1 al 135, ¿bien? Fíjense que además, tip para trabajar con las interfaces de Power BI, en la sección inferior izquierda de lo que es la vista de trabajo, vamos a tener una breve descripción de qué se trata esta tabla. Bien, si prestan atención acá en la parte inferior izquierda, nos está cantando Power Query que esta tabla tiene 96 columnas y son 135 filas. Bien, y nos está diciendo que el perfil de columna está basado en las 1000 primeras filas, que esto va a hacer referencia a la autodetección del tipo de datos, bien, eso que habíamos visto en la clase pasada. Es decir, que Power BI lo que hace es recorrer los primeros 1000 registros de la base de datos de manera descendiente de izquierda a derecha y asignarle a esa columna lo que cree correcto en términos de tipo de datos, ¿no? Entonces, la fila 1001 va a ser tratada de igual manera que la fila 1000, ¿bien? Eso hace referencia al perfil de columna. Además que también lo va a estar haciendo lo que es la calidad de columnas, que estos semáforos que tenemos acá están hechos sobre las primeras 1000 columnas, ¿bien? Datos de color igual para aquellos que sean curiosos. Bien, eso por un lado, tenemos eso en la base de municipios, ¿bien? En la base de municipios sobra, esto se llama tabla intermedia. ¿Por qué? Porque esta tabla va a ser de intermediaria entre la base de obras y la base de municipios. Entonces acá lo que estamos encontrando es la identificación de cada municipio en la segunda columna y la identificación de cada obra que tengo disponible. Entonces, fíjense acá, ya tengo muchísimas más filas, no tengo 135, tengo un número mayor a 1000. Este tip que les había dicho anteriormente, de manera estándar nos va a estar cantando los números de filas hasta los 1000 registros. Bien, si yo quiero acceder a más información, por ejemplo, debo abrir un filtro de alguna de las columnas. Y fíjense que cuando yo esté trabajando por primera vez con una base de datos, voy a tener esta observación abajo que dice, la lista puede estar incompleta. Y hay un botoncito que se llama cargar más. Lo que me está diciendo Power Query es que si yo le doy la posibilidad, va a procesar el total de todos los datos, ¿bien? Porque de manera estándar y por una cuestión de optimización y rendimiento, esto quiere decir que nos ande de manera fluida Power Query. Lo que hace Power Query de manera estándar es leer las primeras 1000 filas de cada base de datos, bien, para no tener mucha saturación de datos dentro de lo que es la interfaz Power Query. Lo que puede hacer que los cálculos o las operaciones se hagan lentas y nos ande lenta la interfaz, bien, en general. Y yo pongo cargar más, vamos a poner enter y bueno, en este caso no me la leyó, pero eh, probablemente nosotros podamos acceder al total eh, de registro. Bien, en este caso la base de datos está muy grande y por eso no me lo toma. Bien.
Además porque es una columna numérica y para las columnas numéricas se tiene ese tipo de problemas. Bien, les decía, acá vamos a tener la posibilidad de conectar la base de municipios con la base de obras, ¿bien? Porque yo en la base de obras no dispongo con datos de municipios. Entonces, el objetivo principal podría ser traerme la información del municipio a las obras correspondientes. Por ejemplo, identificar a qué municipio corresponde cada una de estas obras. Bien, yo no dispongo con este dato actualmente en esta base. Entonces, si yo quisiera hacer la información, y sigan mi cursor, la información debería viajar de la base, de la tabla municipios por la tabla municipios obras hasta la base de obras. Bien, por eso acá la tabla que está en el medio comparte el nombre de cada una de las tablas. Bien, fíjense, municipios y obras. Bien, a esto se le llama tabla intermedia, tabla distribuidora, donde nosotros tenemos esta posibilidad de conectar dos bases de datos que no tienen nada que ver mediante claves primarias y secundarias. Bien, ¿por qué? Porque la columna obra ID hace referencia a la clave primaria de la tabla obras y por consiguiente la columna municipio ID hace referencia a la clave primaria de la tabla municipios. Bien. En este caso, para que podamos ver las dos operaciones en la interfaz query y en la DAX, lo que vamos a hacer es traernos a la tabla municipios. Bien. No, mejor sí, lo vamos a hacer en la tabla municipio. Lo que vamos a hacer es, no, lo vamos a hacer en la tabla de obras, perdón, estoy pensando sobre el momento. Lo que vamos a hacer a la tabla de obras, nos vamos a traer esta clave que tenemos en la tabla intermedia municipios obras, mediante esta operación de combinar consultas. Bien, y después vamos a ver otro caso para que sea un poquito más gráfico. Bien, lo que vamos a hacer es traernos información de otra tabla a la tabla en la cual estamos parados. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, nos vamos a tener que posicionar en la sección de inicio. Bien. Y en la sección derecha vamos a encontrar al final de lo que es la barra de herramientas, hacia la derecha, vamos a encontrar una herramienta que se llama combinar justamente, ¿bien? Dentro de combinar vamos a encontrar dos opciones, combinar consultas y anexar consultas, ¿bien? Nosotros vamos a utilizar la primera, ¿bien? Nosotros además tenemos la posibilidad de trabajar sobre la base de datos en la cual estamos parados o crear una nueva consulta, bien, es decir, una nueva tabla con el resultado de la operación que vayamos a hacer, bien. En este caso vamos a poner la primera opción, donde nos va a abrir esta ventana emergente, bien, que se llama combinar. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Bueno, fíjense que lo primero que vemos es la tabla en la cual estamos parados. Y por debajo tenemos un espacio en blanco donde vamos a deber seleccionar la tabla a la cual yo me quiero conectar. Bien, en este caso va a ser municipios obras. Bien, así como está, no podemos hacer nada. Debemos seleccionar los valores claves de conexión. En este caso van a ser columnas. Bien, entonces, como yo conozco el modelo de datos, sé que la columna de conexión en la base de obras va a ser la columna ID. Y en la base de municipios obras va a ser la columna que se llama obra-id, ¿bien? Y cuando nosotros seleccionemos columnas de conexión, se van a remarcar o se van a pintar en color gris, ¿bien? Acá lo que hicimos fue definir mediante qué columna me voy a conectar y voy a buscar los valores clave, ¿bien? Los valores de conexión. Únicamente lo que estamos haciendo acá es decirle a Power Query que busque la información o busque los valores clave en X columna, ¿bien? En X e Y columnas, ¿bien? Y después en tipo de conexión vamos a poder parametrizar y configurar el tipo de conexión y el tipo de coincidencia eh, mediante el cual vamos a poder traer la información. De manera preventiva nosotros vamos a trabajar con la primera opción, pero nosotros después vamos a poder, mediante nuestro criterio personal, modificar el tipo de conexión. Bien, que era esto que les decía, que existe lo que es left join, right join, inner join. Bueno, tiene que ver un poco más con el tipo de coincidencias que encontramos en una tabla u otra. Bien, por lo general
Lo que es combinar consultas se utiliza con la opción estándar, que es la que viene marcada, que es la primera. Bien, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver el caso, pero nosotros cuando en Power Query, cuando nos conectamos a un valor clave, y acá ya vamos a entrar en un concepto, cuando nos conectamos entre dos tablas podemos tener distintos tipos de situaciones, ¿bien? Y esto va a hacer referencia a la cantidad de apariciones del registro clave, ¿bien? Por ejemplo, en la base de obras yo debería tener registros únicos de la columna ID, ¿bien? Esto quiere decir que este valor 138 está una única vez en la tabla, ¿bien? Y en la base de municipios obras, la ID 138 va a estar una única vez, ¿bien? Pero el municipio ID va a estar, el 120 por ejemplo, va a estar varias veces porque probablemente haya varias bases, varias obras para el municipio 120, ¿bien? Entonces acá ya entramos en un concepto, es que el tipo de relación, ¿bien? Cuando el valor de clave está de manera única en ambas bases de datos a las cuales yo me estoy conectando, eso se le llama relación uno a uno, ¿bien? Entonces, cuando yo me traigo información de una tabla a otra, no voy a tener problema porque encuentra la información de manera única en la tabla donde estoy buscando la información justamente, ¿no? Pero puede ser el caso que en esta tabla yo tenga un registro único, pero en esta otra tenga registros duplicados. Bien, para la ID 138, acá encuentre dos valores disponibles, como podría ser, por ejemplo, el caso que habíamos visto a principio de clase, que les mencionaba, una base de personas donde la persona está de manera única, pero en la base de liquidaciones de sueldo van a aparecer la cantidad de liquidaciones de sueldo que tenga esa persona, ¿bien? Y si yo me quiero traer un valor de esa tabla, puedo llegar a tener problemas, ¿bien? Entonces, en ese caso, supongamos que la persona está de manera única en la base de DNI, pero en la liquidación de sueldo está cuatro veces. Cuando yo trabaje con combinar consulta en Power Query, puedo correr el riesgo de que los registros de mi base, donde está el registro único, se multipliquen por cada aparición de la base donde me quiero tener información. Bien, entonces tengo el DNI de manera única, acá tengo cuatro liquidaciones de sueldo. Cuando me traigo la información a esta tabla, puedo correr el riesgo de que se multiplique la información por 4. ¿Bien? ¿Por qué? Porque encontró cuatro valores clave en la otra tabla y tiene una funcionalidad, la que es combinación de consulta, que se llama expandir información. Bien, ahora lo vamos a ver igual. A lo que iba, que este es un concepto que vamos a ver un ratito de manera precisa, hay que tener en cuenta el tipo de conexión que vamos a hacer, ¿bien? Si yo voy a tener aparición única del valor clave en ambas tablas, o si voy a tener aparición única en una y aparición múltiple en otra, o puede ser la situación de que tenga apariciones múltiples del valor clave en ambas tablas, ¿bien? Son tres casos de tipos de relaciones de base de datos que son muy recurrentes, ¿bien? Y cada una de ese tipo de relaciones tienen sus pros y sus ventajas. Bien, fíjense acá me está tirando un error, no me está dejando terminar la operación. ¿Por qué? Porque en este caso las columnas que yo deseé conectar están en un tipo de dato distinto. Bien, yo estoy queriendo conectar en este caso una columna texto con una columna numérica. Bien, y acá nuevamente entramos a este tipo de errores que tiene Power Query, que es bastante quisquilloso con el tema de los tipos de datos. Bien, entonces, si yo quiero conectar dos bases de datos mediante un valor clave, debo procurar que el valor de conexión en cada una de las tablas esté en un tipo de datos estándar. Bien, en este caso, yo sé que el ID en la base de obras está declarado como texto y en la base de municipios obras está declarado como número. Bien, entonces lo que debería hacer antes de completar esta operación es corregir el tipo de datos en la base, en ambas bases o en la base que yo desee. Bien, es lo que voy a hacer hasta a continuación. Por ejemplo, voy a poner esta número entero. Ahora sí, vamos a retomar, combinar consultas, nos vamos a inicio. Nuevamente seleccionamos la base a la cual me quiero conectar, bien, la base de interés. Selecciono las columnas donde va a buscar el valor clave y pongo aceptar, bien.
Cuando nosotros hagamos estas operaciones de combinar consultas, vamos a encontrar lo siguiente, ¿bien? Una nueva columna que se caracteriza por tener un tipo de datos distinto a los que hemos visto, ¿bien? Si prestan atención, el icono que tiene esta columna es una tabla, ¿bien? Y se prestan un poquito más de atención, en vez de tener un filtro desplegable, tiene una flecha bifurcada, ¿bien? Además, si prestamos atención en los valores, dice tabla, bien, tabla en inglés. Que además es un valor cliqueable. Bien, fíjense que cuando yo paso el cursor sobre este valor tabla, cambia la flechita por una manito, bien, que me está haciendo referencia que es cliqueable. Bien, ¿por qué? Porque acá lo que estamos haciendo es definir, mejor dicho, lo que nos está cantando, que ya está definida la conexión entre ambas bases de datos. Bien. Y yo lo que voy a hacer a continuación es decidir qué valor quiero traerme y qué valor no quiero traerme. Bien. ¿Y cómo hago eso? Bueno, aplicando clic en la flecha bifurcada. Bien. Acá cuando abra la flecha bifurcada voy a tener la lista de las columnas de la otra base de datos. Bien. En este caso son dos. Bien. A mí me es de interés traerme el municipio, la identificación del municipio, ¿bien? Porque eso a futuro me va a facilitar la conexión con la base de municipios, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es traerme esta que es municipio ID, ¿bien? Fíjense. Bien. ¿Qué pasó acá? Bueno, me traje valor de otra tabla. En este caso me traje la identificación del municipio, ¿bien? La identificación correspondiente a cada obra. Lo que hicimos acá fue expandir información. Pero para ver un caso un poquito más práctico de lo que les mencionaba anteriormente de expandir la información, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a duplicar la base de datos municipio. Bien. Vamos a dejarle este nombre si no pasa nada. Voy a filtrar, por ejemplo, a Avellaneda. Acá el nombre, no, acá el nombre. Voy a filtrar a Avellaneda porque yo sé que Avellaneda tiene muchas obras. Bien, fíjense, tengo un único registro acá. Voy a hacer la operación rápida de combinar consultas con la tabla intermedia de municipios obras. Bien. Obra, Tuki, ahí va. Porque lo que voy a hacer ahora es, bueno, claro, ya me lo hizo de manera directa. Fíjense, yo acá tengo un único registro, ¿bien? Que es Avellaneda, tengo el municipio de Avellaneda. Y lo que hice fue conectarme con la base donde tengo la identificación de las obras, ¿bien? Esa base intermedia por la cual voy a poder conectar la base de municipios con la base de obras, ¿bien? Tengo un único registro. Yo lo que hice fue venir acá a la posibilidad de expandir la información. Bien, vengo acá y fíjense que cuando yo toco la flecha bifurcada tengo de primera medida dos opciones, expandir o agregar. Bien, yo en este caso voy a duplicar esto, voy a duplicar esta columna y acá voy a poner agregar y expandir. Bien, en cada una de estas columnas vamos a hacer la operación pertinente que nos permite hacer esto de combinar consulta. Bien, fíjense, yo toco flecha bifurcada y acá tengo la posibilidad de expandir o agregar. Bien, vamos a ir con la más simple, que es agregar. Lo que va a hacer agregar es permitirme hacer autocálculos sobre la otra eh, tabla. Bien, en este caso, por ejemplo, me está proponiendo hacer una suma de ID obra o de municipio ID. Bien, por ejemplo, vamos a poner esto acá y me está devolviendo un valor numérico. Bien, yo, por ejemplo, voy a volver hacia atrás, me voy a venir acá a esta tabla, voy a agregar una columna que se va a llamar, eh, es una columna índice, bien, lo que va a hacer es un número serial del 0 al 1 o del 1 al infinito, bien, y le voy a cambiar el tipo de datos a texto, bien, fíjense así, ahí está. ¿Para qué nos puede servir agregar? Bueno, para, por ejemplo,
Imagínense nuevamente el caso de la base de DNIs y la de liquidación de sueldo. Por ejemplo, yo cuando me conecto por DNI puedo calcular de manera automática la cantidad de liquidaciones de sueldo que tuvo una persona o el importe total de sus liquidaciones de sueldo con esta opción de agregar. Bien, fíjense, voy a poner agregar y acá voy a tener estas opciones prácticas que le digo, no, yo forcé el ejemplo, ¿bien? Yo puedo poner municipio y recuento de índice, ¿bien? En este caso, recuento de índice lo que me va a permitir es visualizar cuántas obras tiene este municipio, ¿bien? Fíjense que Avellaneda me está declarando 108 obras, ¿bien? Básicamente lo que hace agregar es permitirnos trabajar con autocálculos de una tabla a otra. Bien, como si estuviéramos haciendo un contar sí en Excel de una tabla a otra. Bien. Y expandir, lo que nos va a permitir es expandir la información. Bien. Ver los valores disponibles para los registros de conexión, pero vamos a tener el problema que si encuentra muchos registros en la tabla a la cual nos estamos trayendo la información, se van a multiplicar los registros. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener 108 registros para Avellaneda. Bien, fíjense, yo voy en vez de agregar, aplicar acá agregar, voy a poner expandir. Y por ejemplo, voy a poner el obra ID. Bien, fíjense, pongo aceptar. Y evidentemente pasamos de tener un registro único, bien, a tener un registro múltiple, bien. Fíjense que además, si prestamos atención en la sección inferior izquierda de la pantalla, efectivamente tenemos 108 filas, que es el recuento que habíamos hecho anteriormente. A esto hacemos referencia cuando se expande la información y cuando el valor clave se encuentra de manera única en una tabla y de manera múltiple en la otra. Bien, cuando yo expando la información de esta tabla hacia la otra, corro el riesgo de que se expandan los registros en la tabla en la cual estoy parado. Bien, esto como explicación simple de cómo funciona el expandir. Bien, quizá nosotros no llegamos a ver de manera muy práctica esto de hacer el buscar B de una tabla a otra, ¿bien? Voy a hacer un pasito más y voy a hacer una nueva combinación de consultas sobre esta información que acabamos de expandir, ¿bien? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, la base de obras, vengo al final, tomo esta, aceptar. Acá ya no voy a tener expansión de registros, entonces me puedo traer, no sé, la descripción de obra. Y lo que estoy haciendo acá es traerme la información de obra. Bien, acá vemos que hay cosas de Zárate, pero porque era un error que yo había metido en la base de datos a propósito. Bien. Bien. Hasta ahí, fíjense que además el ID 99 está varias veces porque es un error que había insertado yo a propósito para la clase pasada. Bien. Bien, fui claro hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto de cómo combinar consultas? Estas situaciones de que, bueno, se puede llegar a expandir la información cuando trabajamos con combinar consultas. Perfecto. Bien, me voy a atrever a eliminar esta base de datos porque era de manera ejemplar esto de cómo se expandía la información. Bien. Bueno, nuevamente, igual como les digo siempre en las clases, esto es prueba y error. Bien, si disponen de estos casos prácticos para justamente practicar en sus casas, está bueno que practiquen esto y vean cómo se transforman las bases de datos a medida que vamos haciendo distintas aplicaciones. Bien, yo en este caso, en otros cursos he recabado o he explicado mucho pasos de transformación, pero la verdad que probablemente yo les explique un paso de transformación que ustedes no lo necesiten, ¿bien? Y está bueno que los exploren, ¿bien? Y esto hago referencia a las herramientas que encontramos en la sección transformar, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, podríamos acá en transformar, poner en mayúscula todas las letras del municipio, ¿bien? Nombre del municipio, ¿no? Y eso lo haríamos, por ejemplo, en la sección transformar con la herramienta formato, por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a encontrar distintas, por ejemplo, poner mayúscula y modifico el dato, ¿bien? Asimismo vamos a encontrar
la posibilidad de reemplazar valores. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que reemplazar valores se va a caracterizar por un 1 con una flecha descendiente hacia la derecha con un 2, donde vamos a poder reemplazar valores. Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, arrecife y puedo poner, no sé, papita, ¿no? Entonces, cuando encuentre el arrecife me lo va a cambiar por papita. Fíjense que este registro 10 se llama papita porque era arrecife, ¿bien? Bueno, hay un montón de herramientas que nos pueden ser de utilidad para una cosa o para otra, ¿bien? Yo les recomiendo que lo investiguen, ¿bien? Algunas que son de mucha utilidad es esto que les mostraba de, bueno, el tipo de datos, el dividir columnas, el redondeo, bien, para aquellos que vayan a trabajar con valores numéricos. Y el análisis de fechas, a veces también podemos identificar, por ejemplo, si una fecha pertenece a un mes particular, a un año particular, a un trimestre particular, y eso lo vamos a hacer dentro de Transformar. En la sección derecha vamos a encontrar una herramienta que es fecha y vamos a poder seleccionar, dependiendo del formato de la fecha, en este caso está en texto, ya no lo voy a pasar a fecha. Vamos a poder compilar, en este caso me da error por el tipo en el cual está compilada la fecha, ¿bien? Pero nosotros vamos a poder extraer con esta herramienta, por ejemplo, los meses, los años, los trimestres, etcétera, ¿bien? ¿Cuál va a ser el problema de esta herramienta? Que nuevamente lo va a hacer sobre la columna en la cual estamos parados. Entonces deberíamos apalancarnos anteriormente con duplicar columna, ¿bien? Yo acá tengo que poner text porque se va a romper todo así, ¿no? Bien. Se la muestro de manera rápida, a ver si acá con los pagos lo podemos hacer. Si nos tomó la fecha de manera correcta. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar una fecha por acá. ¿Ves? Acá tengo fecha pago, que sí me la reconoce como fecha hora. Y con esta de acá podemos analizar la hora, por ejemplo, la hora, inicio de la hora, final de la hora en específico, los minutos, los segundos. En este caso, no creo que nadie vaya a hacer estadística con las horas, los minutos, los segundos, pero podría ser. O, por ejemplo, extraer solo la fecha, con esto bien eliminamos la hora, o analizamos el trimestre, por ejemplo, a mí puede ser interesar qué trimestre corresponde, qué trimestre del año corresponde cada fecha. Entonces yo pongo acá trimestre y me va a volver valores numéricos del 1 al 4, ¿bien? 1, 2, 3, 4 y nulo para aquellas que estén en blanco la fecha, ¿bien? Pero fíjense que lo que hizo fue transformarme la columna en la cual estoy parado. Entonces, si a mí me interesa tener el trimestre, puedo duplicar la columna y operar de manera pertinente, ¿bien? También la semana o el día del año, por ejemplo. Muy útil. En vez del día de la semana, del 1 al 7, el día del año, del 1 al 365, ¿no? Entonces acá vamos a tener, no creo que algo se haya pagado el 31 de diciembre, pero bueno, hasta el 362 tenemos. Bien. Distintas herramientas que nos pueden ser de utilidad para una cosa u otra. Bien. Nosotros deberíamos ver una herramienta que es muy interesante, no sé si vamos a llegar hoy, pero tenemos la posibilidad también de modificar la estructura del modelo tabular, bien, con algo que se llama columna dinámica o anular dinamización de columna. Bien. Pero vamos a hacer un parate acá y vamos a seguir con lo que estábamos hablando, que era combinar, que ya lo vimos, y anexar consultas. Bien. Nosotros, además de combinar las bases de manera horizontal, bien, que era lo que hicimos recién, porque lo estábamos haciendo de manera horizontal, salvando, teniendo ciertas salvedades, vamos a poder operar de manera vertical, bien, pegar una base de datos arriba de otra, bien, como lo hace de manera automática Power Query cuando cargamos una base de datos. Bien. Entonces, esta herramienta la vamos a encontrar nuevamente en la sección de combinar y es la segunda opción. Bien. Yo preparé la base para hacer esto, estas bases de pago, bien, que le decía hoy que había dividido los pagos en 2024 y 2025. Bien. A mí me interesa tener estas dos bases de datos en una misma base de datos, ¿no? Porque la verdad es medio poco ergonómico tener pagos de los mismos caracteres en dos bases distintas, bien separado por año. Entonces, yo lo necesito
toda una base única. ¿Qué hacemos? Bueno, nos venimos a inicio, vamos a la sección derecha, buscamos la herramienta combinar y buscamos la segunda, ¿bien? En este caso yo voy a anexar consultas para crear una nueva, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, básicamente lo que vamos a poder hacer es pegar varias bases de datos una arriba de otra, ¿bien? De manera estándar nos va a abrir dos tablas, pero podemos acceder a tres o más tablas, ¿bien? ¿Qué se hace acá? Bueno, fíjense que a la derecha tenemos un cuadrito que se dice tablas para anexar y a la izquierda tablas disponibles. Bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo es agregar las tablas que yo quiero pegar, ¿bien? Tanto cuando estemos en dos tablas o en tres o más tablas, ¿bien? Yo voy a poner a aceptar. Y en este caso, como yo decidí crear una nueva consulta a partir de la anexión de dos tablas, me va a generar una nueva tabla, justamente que es esta que se llama anexar 1, donde voy a tener recopilado los registros de obras pagos 2024 y obras pagos 2025. Bien, hasta acá es muy simple esto, ¿no? Es más simple que combinar consultas. Bien, pero las precauciones que debemos tener con esta herramienta son las siguientes. Bien, particularmente las bases de datos deben tener una estructura similar con respecto a los nombres de columnas. Bien, si recuerdan, yo en la clase pasada les comenté que Power BI trabaja por nombre clave, bien, trabaja por nombre clave de columna o de variables. No lo hace por posiciones como otros sistemas de software. Bien, otros sistemas de software trabajan por posición clave de columnas. Entonces, sin importar el nombre de la columna, siempre la va a reconocer, por ejemplo, como columna de IDSAP por su posición. Bien, esos modelos de lectura tabular tienen el problema de que si una columna cambia de lugar, se rompe el modelo tabular, bien, el modelo de lectura de datos. En este caso, Power BI trabaja por nombre clave de columna. Por eso teníamos ese problema nosotros de que si cambiamos el nombre de una columna en el medio de lo que es la bitácora de pasos aplicados, corremos el riesgo de que haya un error más adelante. Bien. Y en este caso, si por ejemplo tengo la misma base de datos, pero las columnas se llaman de manera distinta, lo que va a hacer es eh, anexarme las bases de datos, me lo va a hacer, pero me va a agregar las columnas una al lado del otro. Bien, y vamos a ver este ejemplo. Yo voy a agarrar las dos bases de pagos, le voy a quitar todas las columnas menos la columna ID SAP. Bien. Y acá en cada una de las columnas le voy a poner el acrónimo de su base de datos. Por ejemplo, a esta le voy a poner ID SAP 2025 y a esta le voy a poner ID SAP 2024. Bien. Si prestamos atención, las dos bases de datos son iguales. O sea, tienen el mismo formato. Lo único que varía es que el nombre de sus columnas es distinto. Bien. Si yo voy al resultado final de la anexión, fíjense qué pasa. En vez de tener una única columna con el ID SAP, tengo dos columnas y justamente corresponden a las columnas de cada base, ID SAP 2024 y ID SAP 2025. Bien. Y si prestamos atención, acá yo voy a volver a acá y voy a poner, por ejemplo, voy a filtrar valores para que podamos verlo de manera visual, bien, un poquito más práctica. Bien, ¿cuánto tenemos? 26 filas, 26 y 31. Bien. Fíjense, volviendo al resultado final, si prestan atención, lo que estamos haciendo acá, al trabajar con una tercera tabla, es decir, el resultado final de la anexión de las dos bases es una nueva tabla, puedo trabajar de manera activa sobre las bases de origen. Bien, fíjense que yo acá filtré, modifiqué la cantidad de columnas, el nombre de las columnas y no hubo errores. ¿Por qué? Porque lo que hace la anexión de base de datos, esta tabla que se llama anexar base de datos, está constantemente leyendo la operación de pegar una base arriba de otra y cuando yo haga una modificación en alguna de las dos bases, se va a ver automáticamente impactado sobre esto. Bien. Les decía, fíjense que evidentemente tengo separadas las columnas por los nombres pertinentes, IDSAP 2024, IDSAP 2025, y si presto atención en los valores, los voy a tener corridos. ¿Por qué? Fíjense que acá en algún momento nos vamos a encontrar esta situación. Se terminan los IDSAP de la base 2024
y empiezan los IDSAP de la base 2025, ¿bien? Y esto es un error. Yo debería tener toda la misma columna. ¿Por qué no lo tengo en toda la misma columna? Bueno, porque las columnas se llaman de manera distinta, ¿bien? Yo voy a volver acá y en vez de ponerle el acrónimo del año, le voy a poner así, ¿bien? Fíjense. Y nuevamente me voy a apoyar con la columna índice. La columna índice muchas veces es muy útil para generar un registro único, ¿bien? En este caso no voy a entrar en detalle, quizá lo veamos la clase que viene, cómo nos podríamos apalancar de esto, pero para generar esa clave primaria, ese registro único, decir, bueno, yo tengo una identificación la cual no está repetida, puedo apalancarme con la columna índice, ¿bien? Les decía, yo acá corregí el problema que tenía con los nombres de las columnas y evidentemente no tengo más ese problema de que tengo las dos columnas separadas y se me cruzan los valores, ¿bien? Esa es la primera precaución que debemos tener cuando trabajamos con anexión de base de datos, ¿bien? Que las columnas, por lo menos de interés, ¿bien? Se llamen de manera igual, ¿bien? Porque si no nos van a quedar separadas, ¿bien? Hacemos un parate ahí. Si una base de datos, voy a hacer esto, voy a sacarle la de 2025 y le voy a sacar la columna de índice. Si una de las bases de datos contiene más columnas que la otra y a mí no me es de relevancia, no pasa nada. Siempre y cuando tenga las columnas clave bien nombradas, no voy a tener problemas. Es decir, yo por ejemplo trabajo con estas dos bases de pagos. La versión del 2024 tenía 10 columnas, después hubo una modificación o no sé, una actualización del modelado de los datos y la base del 2025 tiene 15 columnas, ¿bien? Las 10 que estuvieron siempre, bien, las mismas 10 que tiene la base de 2024, pero se agregaron 5 más por X causa, bien. No pasa nada, lo que va a pasar acá cuando yo trabaje con la anexión de base de datos es que se me van a agregar esas 5 columnas adicionales, como lo vamos a ver de manera práctica con la columna índice, y no pasa nada, si a mí no me interesa tener ese valor flotando, llamémoslo así, no pasa nada. Lo importante es que las columnas claves estén eh, bien estructuradas y bien conectadas, ¿bien? Por ejemplo, fíjense, la base 2024 tiene columna índice y la base 2025 no la tiene. Y evidentemente en algún momento, cuando llego a los registros de 2025, no existe más valor para la columna índice, ¿bien? Pero está todo correcto, bien. Ahora sí, nuevamente voy a hacer la columna índice para explicarles el siguiente error que podemos llegar a tener, ¿bien? La columna índice por manera estándar se va a poner en valor numérico. Bien, yo en la que es 2025 la voy a poner en valor tipo de texto, perdón, tipo de datos, texto. Bien, recuerden que tengo ahí una breve dislexia, a veces se me mezclan los cables. Ahí está, bien. Base 2024, la columna índice es numérica. Base 2025, la columna índice es texto. Bien, si yo me vengo a anexar acá, aparentemente no tengo ningún problema. Y vamos a recorrer los registros y bueno, en este caso no tengo problema, pero fíjense. En sí la columna índice está en formato cualquiera porque tiene el ABC 1, 2, 3 y yo acá de manera fácil puedo identificar que hasta el 30 corresponde al registro 2024 y acá arranca el registro 2025. ¿Por qué? Porque la alineación de los valores está al revés. De un lado está a la derecha y del otro lado está a la izquierda, ¿bien? En este caso no saltó error, pero a lo que iba que la siguiente precaución que tenemos que tener es los tipos de datos. ¿Bien? Cuando yo quizá quiera combinar las bases de datos, es decir, anexarlas, propiamente dicho, si los tipos de datos de una tabla con respecto a la otra son distintos, podemos llegar a generar errores. Bien, en este caso no lo hizo porque es algo muy simple, es un valor numérico que Oracle interpreta como una boludez y no nos manda error, pero por ejemplo, si fuera una fecha, quizás sí tendríamos un error. Bien, ahora vamos a forzar el error igual. Pero a lo que iba, quizá en vez de tener esta desviación, por ejemplo, esta diferencia, la alineación del valor, quizá cuando lleguemos a estos registros encontremos en vez del número el error. Ese error que habíamos visto anteriormente, bueno,
¿Por qué? Porque estamos Power Query identificó que la columna índice era valor numérico y de la nada se encontró texto y le saltó error. Bien. ¿Por qué no lo hizo acá? Por la cantidad de registros. Bien. Yo quizás si borro el filtro acá, vamos ahí y acá vamos a hacer lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ampliando la cantidad de registros para ver si podemos forzar el error. Bien. Ah, me quedó el ID SAP este 2025, ¿no? Ahí va. Bien. Y acá vamos a ver si nos tira algún error. Parece que no nos va a tirar error porque son muchos registros. Vamos a hacer lo siguiente. Un tip para cuando trabajamos con la anexión de base de datos es generar antes de la anexión de datos una columna de origen. Bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, con la columna personalizada. Bien. Abrimos a agregar columna personalizada y generamos la columna de origen. ¿Por qué? Porque en sí, en el resultado final de la anexión de base de datos, no tenemos la posibilidad de identificar a qué base de datos pertenece el registro, bien, cuál es el origen del registro. Entonces yo, por ejemplo, acá podría venir y decir, venir columna personalizada, como habíamos visto anteriormente, hacer apertura de comillas dobles, poner 2024, bien. Acá le voy a poner origen, agrego, hago lo mismo para 2025, pongo 2025, aceptar. Y acá en el resultado final yo voy a poder seleccionar los registros de interés. Esto podría ser para algún cálculo analítico o para hacer una segmentación justamente de, por ejemplo, en este caso, el año, ¿bien? Y vamos a ver que yo voy a ordenar de manera descendiente, debería tener 2025 arriba. Y en este caso, nuevamente, porque es algo muy simple, no salta error, pero por ejemplo, si estuviera trabajando con fechas y una está en texto y otra en fecha, sí me saltaría error, ¿bien? Como para no perder más tiempo, lo vamos a dejar ahí y no voy a buscar forzar el error porque vamos a perder tiempo valioso para ver otras cosas. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Fui claro con, bueno, de qué se trata la anexión de base de datos y cuáles son las dos precauciones principales que debemos tener? Bien, yo acá voy a eliminar algunos pasos aplicados porque mi objetivo va a ser tener las bases de pagos de manera entera. Bien, vamos a conservar las bases de datos como estaban de manera estándar. Y a esta la voy a renombrar obras pagos. Bien, bien. Hasta acá podríamos dar por concluido lo que es Power Query. Bien, ahora vamos a pasar a DAX. Bien, sin antes, quiero explicarles, antes de salir a Power DAX, fíjense que vamos a ir a la vista de tabla y vamos a ver, bueno, en este caso así. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en Power Query y no exportar información, cierta información a lo que es DAX. Bien, recuerden que la clase pasada vimos que cuando trabajamos con Power Query debemos guardar este desarrollo en Power Query y exportarlo a DAX. Bien, y eso lo hacíamos mediante la herramienta aplicar o en su defecto cerrar y aplicar. Bien, lo que hacía era guardar el progreso en Power Query e enviarle la información a la otra interfaz. Bien, yo por ejemplo acá voy a poner aplicar. Ahora, cuando termine de cargarse la información, bien, voy a ir a DAX y vamos a ver cuáles son las tablas que tenemos disponibles. Bien, ¿por qué? Porque yo puedo decidir
qué le envío a DAX y qué no. Bien, y eso se hace con una herramienta que se llama habilitar carga. Por ejemplo, un caso práctico sería esto que hicimos recién, ¿no? Yo tenía las bases de pagos separadas por año, las uní en una única base de datos y probablemente a mí no me interese tener esa información en DAX. Es decir, las bases de pagos divididas por año no me interesa tenerlas allá porque ya tengo todos los pagos en una única base. ¿Bien? Ahora ya se procesó la información, puedo dirigirme a DAX y fíjense que en la vista de tabla, en la columna derecha, vemos las bases de datos disponibles que tenemos en nuestro modelo semántico, ¿bien? En lo que es DAX, ¿bien? Municipios, municipios obras, obras pagos, obras códigos, obras metas, obras pago 2024 y obras pago 2025, ¿bien? Y a mí la verdad que no me interesa tener estas bases de datos acá en DAX, ¿bien? ¿Cómo puedo decidir no enviar esta información? Bueno, de una manera muy simple. Nos vamos a dirigir a la sección de consultas dentro de Power Query y vamos a seleccionar la base de datos de interés a la cual justamente yo quiero que esté en Power Query pero que no esté en DAX. Bien, vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar la opción habilitar carga. Y acá vamos a ver dos opciones que son bastante útiles. Bien. La primera, habilitar carga, que va a hacer referencia a que la información va a ser enviada a DAX o no. Y la segunda es incluirle en la actualización del informe. Bien, esto va a hacer referencia a que justamente la tabla sea actualizable o no. Bien, cuando yo actualizo el tablero de manera general, la información de manera general, puedo decir que alguna base no se actualice. Bien, por si yo deseo tener una foto estática de una base de datos. Bien. En este caso, lo que vamos a hacer es habilitar carga, lo vamos a deseleccionar. Fíjense que tiene un tilde, ¿no? Vamos a poner continuar. Acá voy a hacer lo mismo con obras pago 2025. Le voy a deshabilitar la carga justamente. Fíjense que yo vuelvo a hacer clic derecho. Me aparece la opción habilitar carga como para eh, habilitarla justamente. Me voy a ir a DAX. Acá me va a aparecer una advertencia de que lo que hace cuando veamos este cartel es que me está cantando, me está diciendo que hicimos algún cambio en Power Query que todavía no está impactado en DAX. Bien. Yo puedo descartarlos o aplicarlos. En este caso voy a aplicarlos. ¿Bien? Y presten atención a la sección de datos, ¿bien? A la columna de datos, qué va a pasar cuando aplique los cambios. ¿Bien? Evidentemente, esas dos bases de datos que a mí no me interesaba tenerlas acá, no las tengo. ¿Bien? Y esto no quiere decir que esa información no exista más en el tablero, ni que esa información no se actualice. ¿Bien? Esa información existe en el tablero, está siendo procesada en Power Query, pero no está siendo cargada o exportada en su defecto a la interfaz DAX, que es la que estamos viendo actualmente. Bien. Y como para cerrar Power Query, también es algo que no lo habíamos explicado todavía, es la herramienta de actualizar la información, ¿bien? Es decir, actualizar las bases de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, desde la sección de inicio, sección central izquierda, vamos a encontrar esta herramienta que se llama actualizar vista previa, ¿bien? Además que cada tanto Power Query nos va a tirar un mensajito como es este que nos sugiere actualizar la información, ¿bien? Dentro de actualizar vista previa, ¿ven? Que se caracteriza por este icono de una hoja en blanco con un círculo cerrado, bien, un circuito cerrado de actualización. Vamos a encontrar dos opciones, bien, actualizar vista previa y actualizar todo. Actualizar vista previa va a hacer referencia a actualizar los datos de la base en la cual estemos parados, bien. En este caso yo estoy parado en obras-pagos 2025. Y si pongo actualizar vista previa, lo que va a hacer es actualizar la información de esta tabla únicamente. Si yo pongo actualizar todo, evidentemente lo que va a hacer es actualizar la información de todas las tablas que haya en nuestro modelo de datos, bien, en lo que haya en Power Query. Siempre y cuando justamente esté habilitada la actualización. Si yo inhabilito la actualización de alguna de las bases de datos, no las va a actualizar, bien. Pero dato color para aquellos que quieran, por ejemplo, actualizar la información en Power Query porque actualizaron la base de datos o hicieron alguna modificación en la base de datos original y necesitan ver impactado
ese cambio dentro de Power Query por alguna situación en particular. Bien. Dado por concluido lo que es la interfaz Power Query, nos vamos a DAX y hacemos los últimos 20 minutos de clase en lo que es DAX. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Fui claro con esto último que expliqué? Perfecto. Bien. Bueno, ya cerramos Power Query, bien, y nos vinimos a DAX. Bien, recuerden, DAX es esta interfaz donde vamos a poder trabajar de manera analítica con los datos y de manera visual. Bien, va a ser donde saquemos conclusiones y las tramitamos a terceros o tengamos la posibilidad de visualizarlas de manera ergonómica, bien, de manera gráfica. Eh, En los siguientes 20 minutos, bien, nosotros las últimas clases estuvimos teniendo 2 horas exactas de clase. Esta va a ser lo mismo. Recuerden que nosotros arrancamos 9 y 10, entonces deberíamos cerrar 11 y 10 la clase. Son 2 horas de clase. En los siguientes 20 minutos vamos a ver cómo, qué es el modelo semántico y cómo generarlo, bien. Y si llegamos, vamos a ver de manera inicial lo que es el lenguaje DAX y sus cálculos, bien. Porque dentro de lo que es DAX, bien, tenemos la posibilidad de hacer cálculos analíticos mediante justamente este lenguaje que se llama DAX, bien, que hace referencia a Data Analytics Expression, bien, expresiones de análisis de datos, bien. Es un lenguaje propio de lo que es Power BI, lo cual nos permite hacer distintas operaciones analíticas, bien. Pero bueno, nosotros por lo general vamos a ver esto de manera estándar en Power BI y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sección de vista de modelo, ¿bien? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que en la sección izquierda tenemos una columna donde tenemos las distintas secciones de trabajo o los distintos entornos de trabajo de DAX. Bien, vista de informe, donde vamos a generar la parte visual, vista de tabla, donde vamos a trabajar de manera analítica sobre los datos, y vista de modelo. Bien, la vista de modelo, nosotros vamos a poder visualizar cuáles son las bases de datos disponibles dentro de nuestro tablero, bien, dentro de DAX precisamente y cuál es su interrelación. Bien, en realidad lo que estamos viendo acá es el modelo semántico, bien, por eso se llama vista de modelo. Un modelo de semántico se va a componer de el universo de bases de datos disponibles y sus relaciones e interrelaciones, bien. Puede ser que nosotros trabajemos con un modelo semántico en el cual las bases de datos no están relacionadas, bien. No es un caso recurrente, pero podría pasar, bien. Por lo general, en el análisis de datos y en general en la manipulación de datos y de bases de datos, las bases de datos justamente están relacionadas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces disponemos con información clave de algún registro primario en distintas tablas. ¿Bien? Y acá ya empieza el concepto de modelo semántico. El modelo semántico se va a construir alrededor de nuestro objetivo. ¿Bien? Recuerden que yo les dije que lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo. ¿Bien? Después nos tenemos que preguntar qué necesito, perdón, cómo necesito, sí, justamente, qué necesito y cómo lo necesito. Y dentro de esas dos preguntas va a estar cuál va a ser el enfoque de análisis. Bien, en este caso, el tablero que yo diseñé va a girar en torno a dos conceptos principales. Bien, las obras y los municipios. Entonces, evidentemente, yo voy a tener algo que se llama tabla primaria y tabla secundaria. Bien. ¿Cuál va a ser mi tabla primaria? Bueno, como les dije, el análisis va a girar en torno a las obras. Entonces, la tabla primaria va a ser la tabla de obras. Bien. ¿Cuáles van a ser las tablas secundarias? Bueno, a todas aquellas que le estén proporcionando información a la base de obras. Viene a decir, todas las tablas donde la base de obras va a consumir información. Por ejemplo, yo lo diseñé de esta manera, todas aquellas que tengan el acrónimo obras en su nombre, ¿bien? Esta le tengo que cambiar el nombre por una cuestión de TOC, de poner la S acá. Bien, obras pagos. Bien. Por eso yo les había hecho hincapié en esto de
la forma de nomenclar los nombres de las tablas y columnas. Bien, fíjense que evidentemente podemos relacionar de manera directa cuál es la tabla primaria de este sector y cuáles son las secundarias. Bien, tabla primaria, obras, y tablas secundarias, estas que tenemos acá: obras pagos, obras códigos, obras metas. Bien, ¿de qué se componen las bases secundarias en este caso? Bueno, tenemos una base de pagos, una base de metas. Esto hace referencia al objetivo de la obra. Por ejemplo, si es una obra de construcción de viviendas, dentro de obras metas vamos a encontrar la cantidad de unidades a construir y su categoría, por ejemplo, cantidad de viviendas. Si es una infraestructura, cantidad de, no sé, metros lineales de infraestructura de gas, por ejemplo, etcétera. Y obras códigos, después lo vamos a utilizar, yo lo voy a hacer por aparte, lo vamos a utilizar para conectar una base que mide el avance físico de cada obra, bien, mensualmente. Eso como para decir, bueno, acá tenemos un pequeño modelo semántico, un pequeño universo que va a girar en torno a las obras. Y después tenemos este otro pequeño universo que podríamos llamarlo universo secundario, que va a ser el universo de municipios. Esta otra tabla primaria, que es la de municipios, y tabla secundaria, municipio, obras. Bien, mediante el cual nosotros vamos a poder interconectar dos universos, que va a ser el universo de municipios con el universo de obras. Bien, y la composición de esas relaciones va a ser la construcción del modelo semántico. Bien, es decir, que ya con estos conceptos de definir, bueno, qué es lo que necesito, cómo lo necesito, en qué va a girar, en torno a qué va a girar nuestro análisis, ya estamos componiendo lo que es el modelo semántico. Bien, en el momento que introducimos base de datos y le buscamos una relación y un sentido en común, ya estamos generando el modelo semántico. Bien, luego habrá que concretar ciertas características, pero el hecho de ya tener las bases de datos que nosotros consideramos es generar modelos semánticos. Bien. Bien, de esta manera, como está nuestro modelo semántico actualmente, mucho no podemos hacer porque las bases están flotando en el aire y no están interrelacionadas. Bien, y acá viene este concepto que es la relación entre bases de datos. Bien, nosotros vamos a poder generar, editar o eliminar relaciones entre las bases de datos. Bien, es decir, conectar una base de datos con otra. Bien, y esto lo vamos a poder hacer con la herramienta administrar relaciones. Bien, la vamos a encontrar, perdón, en la sección de inicio, dentro de la vista de modelo, y en alguna de las otras interfaces también la vamos a encontrar, pero principalmente en el centro de la pantalla, como administrar relaciones. Bien, donde vamos a abrir una ventana emergente donde vamos a encontrar, bueno, las relaciones existentes, donde las vamos a poder editar o eliminar o activar, desactivar, ya vamos a ver de qué se trata esto, y generar nuevas relaciones. Bien. Por lo general puede ser que pase que Power BI detecte relaciones de manera automática. Bien, por ejemplo, entremos a nuestro modelo semántico y veamos que ya existen relaciones. Bien. Bueno, recomendación por una cuestión de responsabilidad y efectividad, mejor dicho, eficacia laboral. Esas relaciones automáticas las vamos a eliminar y vamos a definir de manera manual las relaciones. Bien, para saber que efectivamente conectamos las bases de datos como queríamos conectarlas. Bien. Y acá viene otra pregunta: ¿cómo quiero conectar las bases de datos y por qué las quiero conectar? Bien, bien, para conectar, para generar una nueva relación que va a ser esta conexión entre bases de datos, bien, y yo voy a hacer la analogía de que una relación es un cable por el cual viaja la información. Bien, pensémoslo así, donde nuevamente vamos a encontrarnos estas situaciones que habíamos visto anteriormente, que ese cable puede tener distintas entradas y salidas. Bien, nos vamos a encontrar situaciones como que este cable podría ser un alargue donde tiene una única entrada y una única salida de corriente, bien, o de información, como podría ser un alargue común. Y nos vamos a encontrar quizá situaciones donde ese cable sea una zapatilla en realidad, ¿no? Tiene una única entrada de información, pero tiene múltiples salidas de información, donde correspondería a eso a una relación uno a varios, bien, eso que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos un enchufe en un extremo, pero tenemos varios en el otro, bien. Y por consiguiente no hay analogía con respecto a lo eléctrico en este sentido, pero vamos a encontrar esas situaciones en las que vamos a tener relaciones varios a varios. Bien, va a haber repeticiones de los valores claves
en ambas bases de datos las cuales estamos conectando. Bien, y eso lo vamos a poder visualizar con las relaciones. Entonces, vamos a empezar a gestionar relaciones entre bases de datos. Acá desde administrar relaciones vamos a encontrar este botoncito que es nueva relación. Bien, vamos a abrir esta ventana emergente, la cual se va a tratar de lo siguiente. Bien, acá vamos a tener que seleccionar las dos tablas en las cuales yo quiero conectar, bien, es decir, las bases de datos que quiero conectar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la base de obras y la base de pagos. Bien. Y nuevamente, como habíamos visto con la inyección de base de datos, vamos a seleccionar las columnas de conexión. Bien. En este caso, a diferencia de lo que es el combinar consultas en Power Query, puede ser que nuestras columnas se ordenen de manera alfabética. Bien, fíjense que las columnas en mis bases de datos están ordenadas de manera alfabética. Entonces yo en este caso voy a buscar las columnas de conexión pertinente, que es esta ID obra, y obra pago también se va a llamar así. ID música. Bien, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, seleccionar las tablas a conectar, seleccionar las columnas las cuales me quiero conectar, bien, donde cuando haya coincidencia de valor clave voy a poder traficar bien información de una tabla a otra. Esto se va a remarcar de manera gris, bien, con un recuadro verde. Y una vez que hagamos esto, vamos a prestar atención a la sección inferior. Bien, fíjense, acá tenemos algo que se llama cardinalidad, bien, que hace referencia a el tipo de relación, bien, esto de que les mencionaba de la cantidad de apariciones de los valores clave, bien. Ya Power BI lo hace de manera automática y me dice, che, Chango, en ambas bases de datos tenés múltiples apariciones de valor clave o tenés o tenés, tenés distinta, perdón, es que justo me llegó un mensaje que me notifican que tengo que terminar en breve la clase, a diferencia de otros encuentros que hemos tenido. Bien, así que les explico esto de manera rápida, lo vemos la clase que viene. Básicamente, la cardinalidad nos va a definir el tipo de conexión que tienen las bases de datos. Bien, esto sí está el valor único y repetido en otra base de datos, repetido y repetido, o único y único. Bien. Eso lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, pero después también tenemos algo que se llama dirección de filtro cruzado, ¿bien? Esto va a hacer referencia a la dirección en la cual va a poder viajar la información, ¿bien? Analógicamente podemos pensar en una calle de sentido único o en una calle de sentido doble, bien como podría ser una avenida, bien. Nosotros podemos definir en qué dirección va a viajar la información, lo cual nos puede ser beneficioso para una cosa u otra, bien. Voy a poner a aceptar. Acá lo que hicimos fue generar la relación. Y fijémonos que acá ya vemos un cable conector entre una base de datos y otra, ¿bien? Si yo hago zoom, eh, puedo ver de manera fácil cuáles son las propiedades de esta relación, ¿bien? Por ejemplo, cuando veamos estos símbolos en cada una de las bases de datos, nos va a identificar, nos va a cantar qué tipo de relación se trata. Bien, en este caso, cuando encontremos un asterisco en la base de datos, hace referencia que el valor clave está en referencias múltiples. Bien, está repetido varias veces. Si encontramos un 1, quiere decir que el valor está de manera única en la base de datos. Y después vamos a encontrar en el centro de las relaciones este iconito que hace referencia a en qué dirección puede viajar la información. En este caso hace referencia a que la información puede viajar de la base de obras pagos hasta la base de obras o viceversa. Bien, puede viajar en este sentido o en este sentido. Bien, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, por esto que les comento que por cuestiones de la licencia de que es Webex debemos compartir la plataforma con otro curso que está esperando, así que lo vamos a dejar hasta acá. No podemos disponer de un tiempito de consultas, así que nada, espero haber sido claro durante el día de hoy, espero que se hayan llevado conceptos nuevos. Los quiero invitar a que, bueno, practiquen esto que vimos en Power Query el día de hoy y practiquen de manera simple conectar base de datos en Power DAX, bien, en lo que estamos viendo actualmente. Nosotros de todas maneras en la clase que viene
vamos a repasar este concepto, vamos a entrar en lo que son los cálculos DAX, bien, vamos a entrar de manera eh, fuerte en los cálculos analíticos dentro de Power BI y vamos a ver la parte de visualizaciones, bien. Bueno, sin más, quiero agradecerles la asistencia a la clase de hoy y bueno, recuerden que también se pueden ir anotando dudas para la clase que viene. Bien, la clase que viene, como todas las clases, podemos disponer de 15 minutos al principio de la clase para solventar dudas. Así que sin más, les quiero desear buen día y buen fin de semana. Gracias por asistir al encuentro de hoy.